Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Vuelo rasante para esta tercera hora de Milenio 3. Vuelos que hemos compartido muchos de los que aquí estamos sobrevolando una de las zonas más enigmáticas del planeta Tierra. Pero como os decía, amigos de Milenio 3, antes de terminar con el maravilloso relato de los sucesos del Yunque de la segunda hora, venimos un tanto consternados porque nos han llegado ya imágenes de una tremenda tragedia en Nazca, ni más ni menos. Y es una noche muy especial porque ahora mismo Carlos Largo está recibiendo en tiempo real imágenes de amigos chilenos que siguen escribiéndonos a decenas. Os lo agradecemos un montón, dándonos información puntual, comentándonos el comportamiento de sus mascotas y, en fin, proporcionándonos a estas horas, a las 3 y 8 minutos, imágenes que es que son el inicio de tantas películas que hemos visto, no sé. Soy Leyenda, ciudades deshabitadas, los coches volcados, las casas agrietadas. Hace 3 o 4 semanas con Emilio Carreño hablábamos del famoso terremoto de Valdivia, 9,6, y esas casas torcidas, caídas, se han vuelto a repetir. Lo que no esperábamos es que en un lugar tan querido y en un lugar tan lleno de simbolismo, de potencia, como es Nazca, ocurriese otra tragedia tremenda. Hace apenas un par de días, una de esas avionetas con 7 pasajeros, ni más ni menos, se estrellaba entre la araña y las manos, imágenes absolutamente arquetípicas del misterio de la Pampa de Nazca que todos conocéis. Hace no tanto tiempo yo mismo estaba dentro de esas líneas y justo ahí, como si hubiera una cuota de sangre que pagar o que rendir, ha habido un accidente terrorífico. Javier Sierra, que también ha sobrevolado mucho las líneas de Nazca, está aún consternado por lo que acaba de ver, ¿eh? Pues sí, porque la prensa peruana, que se puede consultar a través de Internet, está publicando imágenes realmente crudas del accidente, imágenes que en cualquier caso no veríamos nunca publicadas en la prensa española, que es mucho más recatada a la hora de hacerse eco de este tipo de incidentes. Ha sido un accidente de una Cessna, de una de las clásicas avionetas que utilizan los turistas que acuden a las pistas de Nazca para sobrevolar lo que es, pues probablemente, bueno, sin él probablemente, el conjunto de geoglifos más impresionante del planeta y una de las zonas más misteriosas del mundo, sin lugar a dudas, de esas que merece la pena ver por lo menos una vez en la vida. Y 7 turistas no solamente las han visto, sino que se han dejado la vida ahí hace apenas 48 horas. Era una avioneta, por lo tanto, de tamaño grande, y ahora están surgiendo muchas noticias que evidentemente contribuyen a preocuparnos. Nosotros que hemos volado en esas avionetas, estamos leyendo ahora que aproximadamente el 68% de los aparatos que sobrevuelan las pistas tienen algún tipo de problema mecánico o de bajo mantenimiento, lo cual los convierte evidentemente en vuelos inseguros para los turistas. Y esto, ¿qué puede ocurrir para que caiga algo en mitad de esas pampas, ni siquiera en las montañas? Pues mira, es raro porque vamos a intentar recabar en cualquier caso información de primera mano en los próximos minutos y también en los siguientes días, pero es extraño. Tú has volado mucho también en esa zona, sabes que es una planicie gigantesca. La Pampa Colorada de Nazca es una planicie enorme, no hay grandes montañas, en fin, no, la navegación aérea es muy sencilla, es muy fácil, es casi casi de aprendiz. Uno puede ensayar allí tranquilamente volando sobre las pistas. No hay grandes corrientes de aire que dificulten la navegación aérea, y ese aparato, lo sorprendente es que ha caído en picado y se ha estrellado de morro contra el suelo a 100 metros escasos, a 150 metros, decía la prensa, de la famosa figura de la araña que todo el mundo tiene en mente porque es el símbolo por excelencia de las pistas de Nazca. Santi, tú que estabas viendo antes las imágenes de esa avioneta caída en plena Pampa de Nazca, te llamaba la atención una cosa, ¿no? Que no había fuego ni explosiones prácticamente. La avioneta evidentemente no se ha incendiado, o sea, el impacto ha sido tremendo, es decir, el fuselaje está hecho migas y bueno, ni qué decir tiene de la suerte que han corrido los ocupantes. Y sí, me llamaba la atención que no se hubiera incendiado, lo cual quiere decir que efectivamente o llevaba muy poquito combustible
o incluso cabe la posibilidad de que algún fallo en los indicadores pues se haya quedado súbitamente sin combustible el aparato, pero un aparato de esas características algo de capacidad de planeo tiene, y en un accidente de estos pues hombre, lo peor es pillar una zona montañosa, una zona arbolada, pero estamos hablando de una pampa absolutamente llana, donde bueno, si haces un aterrizaje de emergencia planeando, corres el riesgo de pillar una piedra, de pillar una roca, que el avión capote y se vuelque, vale, se ha caído pero, como en picado, pero no, o sea, el aspecto es de que el avión ha entrado en barrena directamente y ha chocado frontalmente contra el suelo. Parece que tenemos algunos problemas para poder conectar y hay cierto silencio incluso entre los pilotos de Nazca. Tenemos varios amigos entre ellos, pero imagino que es muy difícil hablar en estos momentos, porque hay más la sensación de que, aparte de la inseguridad, los viajes que se hacen pueden hacerse no en las mejores condiciones. Se ha hablado de un infarto súbito del piloto cuando se revolaba ciertas líneas. Esto da para mucho. Sí, piensa que se han suspendido los vuelos sobre las líneas de Nazca. Que esto no ha ocurrido nunca, yo creo. No, yo no tengo constancia de que se hayan interrumpido nunca los vuelos de turismo sobre las pistas de Nazca, que se suelen hacer siempre desde dos aeropuertos, desde el mismo aeródromo María Reich, digamos a pie de pista, como quien dice, de Nazca, y también desde Ica, que hay un pequeño aeródromo que es el que yo utilizo habitualmente, justo al lado del Hotel Las Dunas, y que es muy popular también porque bueno, está a apenas 20 minutos de vuelo del lugar, ¿no? La verdad es que se ha hablado mucho de sacrificios en Nazca, sacrificios junto a esas figuras en muchas ocasiones, y da la impresión de que ahora, bueno, hay otra casualidad que algún oyente incluso nos apunta y que se ha venido hablando en estas últimas horas, la placa concreta que está provocando todo lo que está provocando, porque es que la última hora es que en Argentina ya hay muertos por un terremoto de 6,1 en Argentina en estos momentos. Carlos, ¿verdad? Europa Press informa a las 3:02 de la madrugada, 2 de momento, personas, 6,1 grados. 6,1 grados, como informaban nuestros compañeros ya de aquí de la cadena SER. Un niño de 8 años y un adulto fallecieron este sábado a consecuencia del terremoto de 6,1 grados en la escala Richter. Y la placa que está moviéndose de alguna forma o generando todas las anomalías, ¿sabéis cómo se llama? La placa de Nazca. Y no solamente eso, ayer, si quieres sumar... Que tiene ese nombre, la placa sí. Que es tremendo, que nace... Que pasa por Nazca, ¿no? Si quieres sumar otra casualidad a todo lo que está ocurriendo en estas horas para tu cuaderno de notas, hay una más. Ayer justo National Geographic Channel emitía un reportaje que se titula El enigma de las líneas de Nazca, en donde sugería por primera vez de forma abierta una hipótesis que hasta ahora era un poco sottovoce. A partir del hallazgo de un cuerpo decapitado y enterrado ceremonialmente muy cerca de las pistas de Nazca, los expertos de National Geographic y algunos arqueólogos locales deducen que las pistas podían haber sido lugares de sacrificio ritual para conseguir agua. Agua es el gran problema que tiene esa zona. Es uno de los lugares más secos del mundo y por lo tanto los sacrificios, las ofrendas que hacían las culturas andinas para obtener el beneficio de los dioses, cuando no eran suficientes, según estos arqueólogos, desembocaban en sacrificios humanos. La duda está en si ese cuerpo decapitado que presentaban ayer mismo en ese documental era el cuerpo de un prisionero o de alguien de la propia comunidad de los Nazca que se ofreció voluntario a ser sacrificado, porque los análisis de estroncio de los huesos revelan que se trataba de alguien que no venía de fuera, no era un enemigo, sino de alguien que había vivido por lo menos los 10 últimos años de su vida en su lugar. Sangre para esas líneas. Exacto, sangre para esas líneas, sangre para los dioses, que es algo, por desgracia, muy común en toda América y en países que hoy todavía son escenarios de sucesos violentos y de una sociedad conmocionada. En la antigüedad también lo eran y eran objeto de este tipo de sacrificios también, ¿no? Pues podemos seguir con esa investigación, podemos seguir con esa línea prácticamente, porque Santi, es curioso cómo... ¿Qué opinas tú de que cada vez más intelectuales de prestigio absoluto, te pongo un ejemplo, Luis Racionero, se están aproximando mediante la historia
heterodoxa, o incluso mediante un término que inventó mi amigo Javier Sierra, novela de investigación, a hechos reales. Parece que la novela es el último umbral de la libertad, ¿no?, para contar ciertas cosas políticamente incorrectas, y que muchos estén dando el paso, ¿no? Bueno, Dragó lo dio hace mucho tiempo, pero por ejemplo ahora vamos a tener en unos minutos a Luis Racionero hablando de comedores de cerebros, de sectas seguidoras de Akenatón. Qué curioso el fenómeno que está pasando. Parece que no da tanta vergüenza ya el misterio, ¿eh? Pues no, y es lógico, porque a fin de cuentas la intrahistoria que ha habido a lo largo de los siglos, no solamente de nuestra civilización, sino de otras, que bueno, nos ha hecho de alguna forma dejarla arrinconada, especialmente yo creo que desde los años de la Ilustración, desde hace 2 o 3 siglos hasta nuestros días, y que sin embargo forma parte de nuestro inconsciente colectivo, forma parte de nuestro bagaje cultural, forma parte de lo que hemos mamado como cultura todos, porque hablábamos hace un momento de sacrificios humanos. En Europa y en España se hacían sacrificios humanos en la época prerromana. De hecho, eran tan voluntarios como que se sacrificaban en muchas comunidades, en varios pueblos celtas, a los reyes. O sea, el rey era sacrificado cada X tiempo de una manera voluntaria, y era un honor, lógicamente, y lo hacía precisamente por el bienestar de su pueblo. Pues todo ese pensamiento mágico que de alguna forma ha sido tan denostado durante este tiempo forma parte también de nuestra cultura y forma parte de nuestra herencia. Recuperarlo, pues yo creo que forma, de hecho, parte de la parte que yo considero buena de ese 2012, que es que yo creo que de alguna forma sí que va a haber un cambio, y sí que lo está habiendo, una apertura hacia cosas que antes estaban en nuestro subconsciente como cultura, pero que pronto van a pasar al consciente. Yo tengo la impresión, de todas maneras, Iker, de que cuanto más intelectual es una persona, cuanta más cultura tiene, más se acerca precisamente a las cuestiones heterodoxas, porque las ortodoxas se le quedan muy trilladas, muy manidas, demasiado tópicas. Y eso sucede, desde luego, con personajes como Fernando Sánchez Dragó, que entre otras cosas es Premio Nacional de Literatura, pero también con Luis Racionero, que fue director de la Biblioteca Nacional, la gran institución cultural de este país, y que no hace con esta novela última sobre Akenatón su única incursión en la heterodoxia. Ha hecho muchas otras cosas. Se ha acercado a los problemas, por ejemplo, que rodearon la construcción del Escorial como gran edificio hermético, o al propio Leonardo da Vinci, del que es un experto y al que se ha aproximado también desde sus vertientes más esotéricas, alquímicas y misteriosas. Es decir, que cuanto más culto, más permeable al misterio. Yo siempre digo lo mismo, Javier, y a ver qué os parece, Santi, Javier, Carlos, atentos, porque yo creo que traen novedades importantes y una investigación curiosísima, basada en hechos reales. Luis Racionero, ni más ni menos. Cuando muchas veces la gente a mí me dice, bueno, ¿qué opinas de las críticas? Digo, no me sé comparar el currículum de quien critica con el currículum, por ejemplo, de quien investiga o bien este programa. Un ejemplo, Luis Racionero, ni más ni menos, no solo director durante muchos años de la Biblioteca Nacional en su época de máximo esplendor, sino director de muchísimas instituciones importantísimas en España y en el extranjero para la difusión del castellano, y autor de un montón de libros de absoluto prestigio. El cráneo de Akenatón y una secta de comedores de cerebros. Esta historia es fascinante y tenemos que escucharla. Don Luis Racionero, buenas noches. Buenas noches. Encantado. Pues es un placer ver que te has sumergido en el thriller misterioso, psicológico, antropológico. ¿Cómo se puede definir esto? Mitología, ficción o un thriller mitológico científico. Que no está nada mal, ¿eh? Hay una escena de 13 individuos, esto me dejas contarlo, me ha impresionado, una escena, bueno, pues contada de la forma que tú sabes, ¿no? Una camilla, una extracción cerebral, sí. Y que con unción, cuentas, comen esos fragmentos. Bien, sí. Empecemos, si quieres, Luis, a trazar paralelismos con cosas escalofriantes, en el sentido de que tú te has basado en hechos reales o por lo menos escritos para empezar esta historia de comedores de cerebros. Sí, bueno, claro, yo me he basado en unos escritos que naturalmente no son aceptados en absoluto por la comunidad científica, pero que lo escribió un arqueólogo y antropólogo alemán, se llama Oskar Kiesmayer, con el cual yo me carteé hace ya muchos años, porque le dije, oiga, que yo con sus teorías me gustaría hacer una novela, ¿le importa a usted que no? Me dijo, no, usted haga la novela. Entonces yo le tenía que ir a ver a Locarno, donde él vivía. En ese momento cayó el muro de Berlín y este hombre desapareció, Kiesmayer desapareció, y nunca más he sabido de él.
pero el libro está ahí, quiero decir. Bueno, Luis, eso ya es para una novela, ¿eh? Eso mismo que has contado ya es de novela. Pues sí, porque claro, estos personajes no son baladís. Y bueno, está en castellano, editado por Barral en el año 72. Y bueno, es que sí que es novelesco, porque resulta que yo a este señor me crucé con él cuando fui a ofrecerle a Barral unos libros. Al volver yo de California me fui a ver a Barral lo primero, a Carlos Barral. Y cuando yo entraba en el despacho de Carlos salía un señor, que era Óscar Guismaer, y Barral me dice: este señor que acaba de salir, dice, tiene una teoría muy rara de que los hombres se comían los cerebros unos de otros y tal. No sé si lo publicaré. Luego lo publicó y ahí está, se llama El fin es el principio. Bueno, cuéntanos un poco, Luis, cuéntanos un poco sobre esta secta que nos has dejado ahora mismo como... porque desconocíamos por completo. Puedo decir que el primer chivatazo de esta historia, antes de tener el libro que tengo ahora encima de la mesa, me la da Fernando Sánchez Dragó. Me dice, ojo a ese libro. Y digo, bueno, pues a ver qué pasa. Entonces, este hombre, como tantos arqueólogos, ¿verdad? Con vidas tan curiosas y tan impresionados, yo creo, de esa conexión un poco enigmática que hay con el arte antiguo, el más antiguo, hablaba de qué, de que, ¿por qué hacían esto los comedores de cerebros y quiénes eran, Luis? La teoría de Guismaer es que la hominización, que fue un proceso que siempre ha sido misterioso, porque de repente la evolución de las especies pues seguía un ritmo, y de repente con el ser humano, en unos pocos miles de años, unas decenas de miles de años, se produce la hominización, ¿no? Es, bueno, aquello que explicaría Kubrick en el 2001, pues con un monolito que llega y les da una vibración nueva. No, pues este señor lo explica diciendo que unos prehomínidos comían el cerebro de otros. Lo hacían para tener efectos afrodisíacos, pero como efecto secundario sucedió que los sexos, o sea, la masa cerebral empezó a incrementarse. Tanto que entonces los cerebros se hicieron muy grandes, rápido, y el cráneo no. Y el cerebro empezó a pegar contra las paredes del cráneo. Y por eso han quedado estos restos en Perú y en otros sitios, ¿no? De maderas y cuerdas para atar cráneos de los niños, como para deformarlos, para que el cerebro quepa mejor. Y claro, dice Guismaer que ahí se produjo Babel, la confusión de las lenguas. Según él, antes los prehomínidos se podían comunicar por telepatía, y al tocar el cerebro contra el cráneo se perdió, fue como una enfermedad, que eso sería el pecado original, una enfermedad, se perdió la telepatía y se confundieron las lenguas. Y entonces dice él que el ser humano tuvo que inventar el lenguaje como a second best, que se dice, ¿no? Como un remedio para poder paliar esta falta de telepatía que tenían antes. O sea que claro, hay ahí muchos aspectos, ¿no? Por donde hilvanar una novela. Desde luego. Luis, has elegido como título impactante uno de los iconos más raros de la antigüedad, y yo creo sinceramente que en el fondo, como ocurre con la propia arqueología, que es una mezcolanza de ciencias, saberes y pareceres y modas, nadie sabe exactamente qué le pasaba al cráneo de Akenatón. Tú, yo creo que muy acertadamente has elegido este emblema o esta imagen tan poderosa porque todo el mundo la tiene en la cabeza, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿Verdad? Claro, cuando uno va a un museo donde haya las esculturas de los faraones y te encuentras con la de Akenatón, esa es la gran sorpresa, porque los otros faraones pues son unos tipos normales, vestidos de aquella manera de egipcios, pero Akenatón tiene una cabeza oblonga que parece una pelota de rugby, tiene un vientre prominente, unos muslos como hinchados, es un tipo andrógino, casi hermafrodita, y dices, bueno, ¿quién es este señor tan extraño? Y cuando indagas, te llevas entonces la gran sorpresa, que es, pues este señor fue el inventor del monoteísmo. O sea que Jehová, Alá y Dios vienen de este señor, en 1350 antes de Jesucristo. Entonces se convierte como en un símbolo, ¿no? Su cráneo, pues claro, es una metáfora de esto que yo planteaba del crecimiento de los cerebros. Y por otro lado, el que sea el inventor del monoteísmo, entonces pues te da muchísimo juego. Y además su nombre fue, ¿verdad, Luis?, borrado de la faz de la tierra, vamos. Sí, claro, porque él tuvo su momento de esplendor, él fue bastante fanático, y entonces quitó al dios Amón, que fíjate que sí era importante que ahora cuando rezamos, o los que rezan, acaban diciendo amén, y dicen amén porque en recuerdo de Amón, porque muchas de las cosas que quedan en la religión cristiana
como los báculos, las mitras, túnicas, etcétera, y el amén, pues vienen de los templos egipcios, ¿no? Porque Egipto es el origen de nuestra cultura. Bueno, entonces, Akenatón dijo, no, aquí hay un único dios, que es Atón, que es el disco solar, y todos los demás fuera. Claro, esto se lo toleraron un tiempo. Coincidió que atacaron los hititas a las fronteras del norte, él no fue a defenderlas porque era un pacifista, se quedó allí en su ciudad de Tel el Amarna, y bueno, entonces Oremet, que era el general, lo destronó, y después vino como faraón el que realmente ha sido famoso, que fue su sobrino, Tutankamón. Luis, tú que has indagado en otros personajes que también han tenido que ver con el misterio, artistas importantísimos como Leonardo, ¿crees, por ejemplo, que la arqueología es la última frontera en este mundo tan, en mi opinión, mecanicista para aproximarse a misterios que no comprendemos? Y cuando uno ve uno de estos cráneos, sea cual sea su religión, su ideología, o se presenta en el Museo del Cairo frente a esa imagen enigmática del cráneo abombado de Akenatón, estamos ante el espejo de algo que no se acaba de entender y puede ser el último gran misterio que nos queda. Bueno, desde luego, la arqueología, el pasado, es uno de los grandes misterios que nos quedan. Luego, claro, yo creo que hoy día la física cuántica es un enorme misterio, ¿no? Porque avanzó, lo que pasa es que últimamente se ha estancado la física cuántica, pero de repente descubrió que la materia era energía y que de repente había unas energías que el lunes, miércoles y viernes se comportan como partícula y los martes, jueves y sábados se comportan como onda, claro. Y toda una serie de cosas tan surrealistas que dices, caramba, resulta que lo que estamos viendo a través de los 5 sentidos es como un constructo de nuestro cerebro, pero que la realidad es muchísimo más surrealista, mágica, de lo que la ciencia se pensaba. Y claro, los científicos han quedado perplejos delante de todo eso. Todavía no han sacado un paradigma, porque estamos funcionando en el paradigma mecanicista cartesiano todavía. Los científicos tendrían que sacar un paradigma de acuerdo con lo que se ha visto a través de la mecánica cuántica, y no lo consiguen. De modo que estamos ahí en otra frontera, para adelante, igual que la de la arqueología, para atrás. Sí. Luis, pues como yo no quiero desvelar el enigma del cráneo de Akenatón y voy a seguir leyéndolo, me alegra mucho y te invito un día que hablemos de pensamiento, reflexiones y misterios, que has indagado mucho a lo largo de tu vida en los auténticos misterios, creo yo, de la creatividad y del pensamiento, y recomendamos a mucha gente que aprenda, se divierta, se estremezca y sepa un poco más con el cráneo de Akenatón. ¿Te parece? De eso se trata. Muy bien. Un abrazo muy grande, Luis Racionero. Gracias. La secta de los comedores de cerebros. Impresionante escuchar a don Luis Racionero con esta vehemencia, con esta fuerza, ¿eh? La realidad es mágica. Ni más ni menos. Vamos a ver. Akenatón, ahora parece que hay pruebas de última hora de que Tutankamón era realmente su hijo, no su sobrino. Y luego nos lo contará nuestro compañero Nacho Ares. Sacrificios, hablábamos de la perenne presencia, ¿no?, constante en la humanidad. En algunos puntos muy concretos, hemos mencionado Perú, siguen haciéndose cosas. Mañana, precisamente mañana, en la televisión, en Cuarto Milenio, ponemos sobre el tapete una polémica a favor y en contra, con análisis e investigaciones sobre las piedras de Ica, otro misterio, donde aparecían sacrificios, ¿no? Ica Perú. Pero sobre todo la sensación de esto de los comedores de cerebros y esta teoría de este hombre Kirchmayer, que nace yo creo que de nuevo para el misterio, me parece alucinante en la cantidad de cosas que apenas existen en la red y que quedaron ahí, ¿no?, en el limbo de lo perdido, y que eran teorías sumamente interesantes, pero teorías que venían incluso antes de este autor, Javier. Antes de este autor, porque tenemos que recordar que la omnipresencia del canibalismo ritual en el mundo antiguo no puede pasarse por alto, ¿no? Piensa que en la antigüedad, y estamos hablando época, digamos, pregriega, antes de la aparición de las primeras civilizaciones, el devorar al enemigo significaba, de alguna manera, quedarte con todas sus propiedades. Si tú admirabas de tu enemigo su fortaleza, la manera en la que tensaba el arco, por ejemplo, pues lo que tenías que hacer era devorar sus tendones y comerte sus brazos. Si lo que admirabas era su capacidad de visión, tenías que comerte sus ojos. Y si lo que admirabas era su inteligencia, devorabas el cerebro. Es
decir que todo eso, bueno, afortunadamente se ha ido perdiendo, pero forma parte de la estructura más primitiva del ser humano, esa canibalización ritual de las propiedades que tiene el contrario, ¿no? Ahora os pido que escuchéis muy atentamente esta historia. A mí me han puesto los pelos de punta, porque pensé que era una leyenda urbana recurrente, además, una nueva leyenda urbana del continente americano, que ya ha sido evidentemente y sigue siendo protagonista, y seguimos recibiendo noticias en tiempo real. Eso, Santi, que yo no sé si habrás recogido en alguno de tus libros sobre rumores y mitos modernos, pero de quitarle el feto en vida a otra persona para quedártelo, que me parece lo más espantoso que puede ocurrir. En Colombia ha pasado algo muy importante. Nuestros compañeros de Colombia nos informan, crónica en apenas minuto y medio. Escuchad, porque esto sí que es increíble, pero al parecer ha ocurrido, y ahora opinamos y opináis. En la ciudad de Duitama, en el centro de Colombia, 2 menores de 14 y 16 años llevaron mediante engaños a una joven embarazada de 19 años y con amenazas de muerte le practicaron una improvisada cirugía para robarle a su bebé y evitar que el novio de una de ellas la abandonara. María Amparo Rivera Guiratar relató con melancolía las circunstancias de las cuales fueron víctimas ella y su bebé de 34 semanas de gestación. Llegaron y me taparon la boca, no me dejaron gritar, me agarraron las manos, los pies, me llevaron para un acuático, me metieron una puñalada dentro del cuello, enseguida me abrieron el estómago, me sacaron mi bebé. Las condiciones en las cuales se indujo el parto ocasionó que la recién nacida presentara graves problemas de salud. Mientras ella se recupera en el Hospital Regional de Duitama, su hija permanece en el Hospital San Rafael de Tunja. El pediatra Luis Gordon entregó el parte médico. En el momento la niña está con un respirador artificial, con ventilación mecánica, le estamos dando alimentación a través de las venas, en una incubadora. El dolor de lo sucedido se refleja en los ojos de la joven madre al no poder estar con su bebé, y lo único que la consuela es que se haga justicia. Que encierren a esas niñas, que no, eso no se debía hacer así, porque lo hicieron conmigo, mañana no sé con cuántas personas más. En los próximos días se llevará a cabo la audiencia de control de garantías para judicializar a las 2 menores por los delitos de secuestro, intento de homicidio y hurto del bebé. Virgen del Carmelo, ante mis ojos. Bueno, Yeray, ya sabes cómo es, y encima le añade, ¿no? Con estas músicas muy en sintonía. No me puedo creer esto. Nuestra corresponsal, compañera en Colombia, Sandra Parra, nos enviaba la crónica con voces del médico y con voces, que esto es lo más alucinante. Por favor, decidme qué opináis, amigos. 27640, palabra clave milenio, milenio3@cadenaser.com, y la web cadenaser.com. Carlos está recogiendo toda la información. Sorteamos ese pack de perdidos, pero es que yo esto no me lo puedo creer, aunque parece que es así. ¿Con qué frialdad la niña hospitalizada puede alguien sobrevivir a que le quiten un... Es que nosotros tendemos a ver lo que sucede a nuestro alrededor con la estrecha mira europea, y pensamos que estas cosas no suceden, y que cuando leemos a Gabriel García Márquez y su famoso realismo fantástico, pues es poco más o menos que un desbarre imaginativo yo fabuloso, pensado, y es documental, es un documental. Mire, es que yo siempre he pensado eso, después de viajes varios por América y de vivir todo eso, ¿no? Dices, todo el boom todo el boom americano de la novela del Cono Sur, el realismo mágico, es que era lo que veían. Es que está constantemente en cualquier... A ver, igual de alucinante que esta noticia también es, por ejemplo, las alusiones que han aparecido en la prensa colombiana y que, bueno, terminaron salpicando a la española hace algunos años, y de lo que hoy casi nadie habla, por ejemplo, de la existencia de una droga que se podía soplar digamos, a la persona que tenías delante, que llamaban la burundanga, y que subyugaba tu voluntad absolutamente. Bueno, pues nadie se creía que la burundanga existía, y la burundanga existe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de países donde la riqueza vegetal es tan alucinante, la cantidad de sustancias químicas que produce esos países son tan ricas, tan diversas y tan desconocidas, que cualquier brujo, chamán o experto en ciencias mágicas de aquellos lugares es capaz de sintetizar cualquier sustancia de este estilo y aplicarla para cosas que en Europa sencillamente no creemos, porque nuestra estrechez de miras es, imperdonable. No, yo la verdad el caso me ha dejado... Es que esto es increíble, o sea, escuchar a esa chica...
Mira, yo conocía casos, pues por ejemplo, en Estados Unidos, en la época de los pioneros, hay algunas historias de padres que han tenido que sacar a sus hijos del vientre de su madre muerta para evitar que también muriera el niño en circunstancias en las que no había médico a la redonda en muchos kilómetros. He oído hablar de la misma historia en circunstancias mucho más atroces como la guerra entre Hutus y Tutsis en África, como el conflicto de Yugoslavia, en la que se hacía básicamente para quedarte con el hijo de tu enemigo, practicarle una forma de tortura y de ejecución terrorífica y bueno, llevar un horror a su máxima expresión. Esto de coger y te voy a robar el niño por las buenas y te lo voy a robar pero antes de que lo tengas, yo personalmente, y tengo mucho leído, mucho escuchado y mucho visto de las cosas más extrañas que te puedas imaginar, esto no lo había oído nunca. Pero yo no sé si se me sorprende más, quizá también a la audiencia, el acontecimiento a la aparente calma, ¿no?, entre comillas, de una niña que le han vaciado la barriga y le han quitado al niño. Y que yo tampoco acabo de entender cómo alguien con el coste sanguíneo que tiene que tener todo eso puede seguir viva. Imagino que la recogerían de inmediato. Y ha habido noticias en Colombia, fijaos es curioso, yo creo que casi idénticas, y enseguida salía algo diciendo que era un mito, ¿no? En esta ocasión, claro, hay médicos, la voz de los médicos, la voz de la niña, o es todo un teatro increíble, que tampoco entiendo para qué, o ocurre el mismo mecanismo que Javier indagaba perfectamente, como ocurrió con el caso de los pistacos y demás. Cuando hay historias, porque esta es otra, hace apenas ni siquiera llega a 3 meses, informábamos al mundo en este programa de esa secta de sacadores de manteca humana. Bueno, pues ya no hay noticias, desde hace un mes que no hay una sola palabra, oficialmente encima el tema es un fraude. En Perú la sociedad, que es tan manejable como cualquier país del mundo, dice lo que dicen los medios de comunicación, todo el mundo se lo ha creído, siempre la gente tiende a creer lo que niega una cuestión, más que pensar que puede ser verdad, y el caso está completamente cerrado. Así de sencillo. Cosas muy horribles tocan cierto umbral, tocan cierta fibra y de inmediato se solapan. Silencio. Lo de Colombia quizá ha ocurrido en más ocasiones y había ocurrido ese mismo fenómeno social casi de autodefensa, que es no creerlo y por supuesto no generar pánico. Pero resulta que le llegan los datos y los documentos. Y es que esta niña existe al parecer, vive, habla, y yo no sé si tiene que ver el tema de secta, satanismo, porque no entiendo que otras niñas, no sé qué argumento han dado de que tenían que tener este niño porque si no a uno le abandonaba el novio, una de ellas, una historia rarísima, pero tiene algo más seguro de sacrificio, de secta o de una historia muy oscura, ¿no? No sé qué opináis. Pues que hay que tener mucha prudencia con todo este tipo de informaciones y sobre todo yo creo que tiene que ver mucho con la educación que se está dando a los niños en todo el mundo, porque aquí estamos hablando de algo que parece que nace como una gamberrada, como una gracia entre niños pequeños, pero detrás hay un componente educativo bastante severo que habrá que analizar y habrá que tener en cuenta en los meses y años venideros. Bueno, si es que efectivamente no creo que sea en este caso en concreto un fenómeno propio de Sudamérica. Aquí, en nuestro país, yo hace también apenas unos meses ves noticias que dices, es absolutamente increíble. Por ejemplo, a un pobre chaval lo cogen sus amigos, le gastan una broma y la broma consiste en coger un compresor de gran potencia. Me acuerdo perfectamente, claro, que la gente, menuda gracia, introducirle la gomita del compresor por el ano, ponerlo a toda marcha y a ver si lo inflamos como un globo. No lo mataron de milagro. Pero es que creo que, no sé si el chaval murió o no murió, pero estaba gravísimo. Efectivamente, porque es para directamente a la pobre criatura lo reventaron. Un niño murió hace poco porque sus amigos le quitaron los frenos de la bicicleta y cuesta abajo se empotró contra un vehículo y se mató. Es decir, que estas cosas están pasando, esas gamberradas. Por eso me refería yo que aquí estamos hablando de una cuestión educativa y de valores, aunque parece que es arcaico y raro hablar de estas cosas en los medios de comunicación, pero hay que empezar a hablar ya y con urgencia. No, hace mucho tiempo, Javier. Sí. Yo hace poco, lo que hablábamos, veíamos el apocalipto, ¿no?, que estábamos viendo hoy, pero bueno, era información.
curiosamente, uno ahora puede ver la tele y estar viendo casi 24 horas el mismo tipo de programas, con la programación digital y demás. Y si uno a veces, como yo he hecho, se para a analizar los valores subyacentes que están llegando a través de esos debates, de esos programas entre comillas del corazón, gente que se insulta, gente que habla, que no es que hable ya, o sea, trata el lenguaje como una basura constante, gente que potencia el roba si no te pillan, gente que potencia el bueno, me acuesto con todo el mundo porque es lo que hay que hacer, o sea, y todo eso, y está muy bien visto, pero llegando a unos límites en los cuales, ya lo decía nuestro admirado Rolf Carballo, como siga la cosa así, decía en el año 91 antes de fallecer, y todo sea interpretado como lo biológico, no pasa nada. Tus actos no tienen ninguna responsabilidad porque no hay nadie que te vaya a pedir justicia más allá de lo humano, que en el fondo es algo muy profundo. Solo yo y el Carpe Diem, esto acaba siendo una absoluta merienda de caníbales, porque las pulsiones más bajas son las que están dominando el mundo. Y desde los medios de comunicación, en cualquier comentarista frívolo, en cualquier presentador, estamos viendo que no pasa nada. Lo importante es el disfrute. Y si para mi disfrute te aniquilo, bueno, es el disfrute, ¿no? El valor supremo. Y yo creo que estamos llegando a unos niveles que dan auténtico miedo, y cuando uno a veces hace zapping y se fija bien, no en la paradoja televisiva para conseguir X audiencia, sino en lo que se está transmitiendo de fondo a las niñas de 15 años o 16 de qué es el éxito en la vida, u otras tantas cosas, y a los niños también, luego, claro, nos aterramos, ¿no? Y yo creo que el camino es imparable. No sé cómo se pueden poner diques a esto, porque la televisión es el púlpito moderno, ¿no? No, el gran problema es que estamos perdiendo en nuestra vida, en nuestra cultura y en nuestra civilización el sentido de lo sagrado, no de lo religioso. Lo sagrado y lo religioso, y es un debate muy profundo para estas horas de la noche, pero no tienen nada que ver. Si tuviéramos que explicarlo, yo casi me iría a algo que conocemos todos, que es, hasta en los sitios más raros te puedes encontrar claves. Una gran película, Gladiator. En ese momento en el que el general Máximo le dice a sus hombres: lo que hacemos en vida tiene su eco en la eternidad. Es que esa es una grandísima frase que ya nadie cree. Efectivamente, y que ya nadie cree. Y que todos deberíamos hacernos una pregunta. Y esa pregunta a lo mejor empieza a abrirnos un poco. ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú te sientes caduco como un yogur? ¿O te sientes eterno de alguna forma? Y si te sientes eterno, como le sucederá haciendo un bonito ejercicio de introspección al 95% de los que se lo pregunten, ¿qué responsabilidad te da eso con lo que haces y con tu vida y con lo que metes en tu cabeza y en tu espíritu? Es así el tema, y es que no hay ningún tipo, y ha habido muchos filósofos y pensadores que recuperaremos en nuestras páginas y reflexiones, que ya advertían de lo que estaba por venir. Cuando alguien relee ahora esas páginas, por ejemplo del mencionado Rolf Carballo, de verdad que siente un escalofrío. La ciencia, el mecanicismo, el todo tiene una explicación, nacimiento, muerte y no hay nada más, al final dice, bueno, yo, si no tengo a nadie que vaya a hacer eso en lo que creían, lo sabemos en Javier Sierra, los egipcios, los etruscos, algo que aparece en las más profundas cavernas prehistóricas, que es la dualidad entre los dioses y las sombras. Si tú ya no crees en eso, pero ¿sabes por qué solo quieres tu beneficio? Claro, pero a toda costa. ¿Sabes por qué se creía antes más que ahora? Y el análisis es duro y despiadado, el que voy a hacer. Es porque antes había esperanza y ahora estamos perdiendo la esperanza. Es decir, hemos creado un tipo de civilización que nos va aniquilando poco a poco la esperanza. ¿Y cómo podemos recuperarla? Yo tengo una fórmula muy sencilla que me atrevo a compartir con los oyentes. Hombre, hay que escuchar estas cosas. Y es compartir más tiempo con los hijos. No dejar que las instituciones los eduquen. La educación es cosa de los padres, es cosa del entorno familiar. Crear esa estructura que durante generaciones, desde que el hombre es hombre, ha servido para sustentar a nuestra especie. Dedicarle un poco más de tiempo a eso. Porque eso es lo que va a sostener este árbol. Mientras no lo hagamos, veremos cada vez más episodios como el de esta niña en Colombia, o como el del niño del compresor, o el pobre chaval de la bicicleta que ya no está entre nosotros. Y eso es lo que hay que detener ya. En fin, unas reflexiones, nos hemos puesto profundos en este final de una semana terrorífica, pero como siempre, con esperanza,
con ilusión. Sabemos que hay mucha gente que tiene ganas de darle la vuelta a las cosas. Ojalá este tiempo de crisis a todos los niveles, cósmica, dicen algunos, sirva para replanteamiento, ¿no?, de muchas cosas, porque esto así, de la forma que va, parece que no va a ningún lado. Cuando el hombre ha perdido, como decía muy bien Santiago Camacho, y lo decía también el maestro Mircea Eliade, el hombre antiguo sabía perfectamente lo que era un lugar no sagrado y sentía el lugar sagrado. Y cuando sentía la majestas o el poder de algo que le sobrepasa y que le gobierna o que le vigila, sus reacciones, no por miedo, sino por sabiduría de que quizá el viaje continúa, no van a ser las mismas. En fin, hablaremos y filosofaremos mucho más con vosotros. Tenemos que escuchar a la audiencia. Antes, rápido boletín de la historia, nuestro compañero Nacho Ares, porque ha habido esos análisis de ADN sobre la momia más famosa del mundo. Y parece que lo de sobrino ya ni siquiera, sino hijo directamente de Akenatón. Y muchas más cosas. Hechos públicos los estudios de ADN realizados sobre las momias de Tutankamón y otras de su familia. Parece quedar claro el linaje. El faraón niño era hijo de Akenatón y de una reina secundaria, quizás Quilla. Estos datos corroboran de una manera sólida las sospechas que los egiptólogos venían proponiendo desde hace décadas. Escuchamos al doctor Zahi Hawass, director del Consejo Superior para las Antigüedades de Egipto. Antes de que se descubriera la tumba de Tutankamón, no sabíamos nada de este rey. Pensábamos erróneamente que era el hermano de Akenatón, pero ahora el estudio del periodo de Amarna nos muestra realmente que era su hijo y que no lo podía ser de Amenofis III. Realmente nació en Amarna, lo que nos hace creer que su madre pudiera ser Quilla. Además, el estudio forense ha permitido saber que la posible causa de su muerte fue una serie de complicaciones generalizadas a partir del estudio del paludismo que afectaba al soberano y de una necrosis sufrida en la rodilla izquierda. De esta manera, la idea del asesinato por un golpe en la cabeza queda totalmente descartada. Todo el mundo pensaba que Tutankamón murió a causa de un orificio descubierto en la parte posterior de su cabeza, pero ahora sabemos con seguridad que ese agujero fue realizado en la 18ª dinastía durante la momificación. Al mismo tiempo, descubrimos por primera vez la existencia de una fractura en la pierna izquierda. Los radiólogos han señalado que esta fractura se produjo por un accidente un día antes de morir. Los análisis de los fetos de niñas descubiertos en su tumba en 1922, a falta de encontrar los restos de la madre, podrían perfectamente ser hijos de Tutankamón. El mito hindú podría cobrar vida en las excavaciones arqueológicas que se están realizando en Tezpur. Allí ha aparecido una cámara secreta construida por el rey indio Bana para esconder a su hija Usha y evitar su casamiento con un nieto de Krishna. Podemos pensar que hay un trasfondo histórico en los relatos mitológicos hindúes. Escuchamos al escritor orientalista y experto en la cultura india, Ramiro Calle. Es todo tan difuso, tan confuso, que realmente no hay ningún paralelismo exacto. Esa misma exuberancia de dioses, que como decía Mark Twain, nadie es tan rico ni tan millonario como un indio, porque son los más millonarios en dioses, no se puede corresponder con una precisión histórica nunca. Si algo caracteriza a la India es que es todo indefinido históricamente. La leyenda dice que el rey Bana escondió a su hija en una fortaleza rodeada de fuego, cuyos restos se encuentran no lejos del templo. A pesar de todo, los dos enamorados consiguieron casarse por medio de la magia, pero cuando el rey conoció el secreto enlace, los mandó encerrar en prisiones separadas. Es el cine el que se inspira siempre en los antiguos textos sagrados, por ejemplo y sobre todo los Puranas, que tienen infinidad de historias muy cotidianas donde hay una mezcla efectivamente de reyes, de mendigos, de dioses, semidioses, héroes, avatares, que son, ya saben, los avatares son dioses encarnados. Muchísimas de las películas inspiradas en temas indios se basan en narraciones de contenido más o menos espiritual, siempre de los antiguos textos de la India. Los hallazgos de Tezpur se enmarcan en una cronología muy amplia que va desde el siglo VI al XVII de nuestra era. Arqueólogos mexicanos han encontrado una tumba de más de 1000 años procedente de la época inmediatamente posterior a la cultura maya que podría arrojar luz sobre su misteriosa desaparición. Los restos humanos descubiertos allí están fechados en este periodo, en el siglo IX, y seguramente pertenecen a los toltecas. Así podremos saber quiénes fueron los que suplantaron a los mayas en este territorio. 3:53, la nave del misterio, un día con turbulencias, hemos tenido de todo. Si algo se repite en los mensajes de esta noche es algo está pasando.
Como diría Carlos Murciano, algo flota sobre el mundo, sobre este viejo mundo nuestro, cansado ya de flotar por los espacios infinitos, pero la gente lo interpreta de otra forma. Hay cierto miedo, es verdad, yo hay que quitarle presión al asunto, pero vamos a ver, la voz es vuestra, oyentes de Milenio 3. Pues efectivamente, respecto al suceso de Colombia nos decían, no sé dónde vamos a llegar, parece un tema de brujos. Juanra desde Valencia nos decía, en unos estudios de Inglaterra descubren que el 30% de la población desciende de caníbales prehistóricos, ritual o necesidad. Por ejemplo, Francisco... ¿Ese estudio cuál es? ¿Lo menciona? Nos comentaba un estudio de Inglaterra. Bueno. Yo me parece una cifra corta, es decir, yo diría casi el 100%. Seguimos. Francisco Sánchez nos dice, no quiero creerlo, ¿cómo puede haber personas que hagan esas atrocidades? También Jesús nos decía, hola, buenas noches, la burundanga existe, pero no tiene nada de extraña ni es tan exótica como parece. Es escopolamina, y en España, por ejemplo, tenemos un montón de plantas solanáceas ricas en escopolamina. Simplemente se exagera bastante sobre esta sustancia y se le da un aire demasiado misterioso. También nos comentaba, por ejemplo, Javier Pardo, nos dice, hola chicos, saludos desde Bogotá. Pues el tema de la chica que le han sacado el bebé del vientre de la madre es pura delincuencia juvenil a su más alto nivel. Es alucinante, pero se reduce a eso, delincuencia. Javier Sierra tiene mucha razón, por estos lados la realidad siempre supera la ficción, y el realismo mágico de nuestro Gabo es la realidad de un pueblo llamado Macondo, y 1000 más en la costa norte del país. No tiene nada que ver de sectas, sino delincuencia pura y dura. En el diario para el que trabajo se cubrió y es que pasan cosas que no te lo crees. Oye, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama este hombre? Javier Pardo, desde Bogotá. Colombia. Es un lujo comentar una noticia y que tengas un periodista de Colombia dándote más información. Es el lujo de la red también, ¿no? Desde luego que sí. Muchas gracias, amigos de Bogotá. Es increíble también, Javier, Santi, porque no tenemos, yo creo, esa conciencia de que estamos aquí ahora entre amigos con estas músicas maravillosas y están escuchándonos de Colombia, de Chile, de Estados Unidos. Ya no hay fronteras, ¿no? Porque ya todo es global. El mal es global, pero el bien también lo es. Y con esa frase tan bonita me permites, 10 segundos de esta música. Las ondas son mágicas. Siempre tenemos alguna canción para la gente que está pasándolo mal, que hay mucha. Pues un poquito de oxígeno hecho música, un poquito de ilusión. Ahí va Mike Oldfield con estos sonidos realmente sagrados. Además, hoy más que nunca nos escriben desde varios países. Por ejemplo, nos escriben desde México. Rubén nos dice, respecto a lo de Puebla, desconozco lo que cayó. Sin embargo, el día lunes 22 de febrero, como a las 5:35 am, aquí en el Estado de México, pude ver algo similar cruzar por el cielo. Ahora, lo que describieron fue exactamente lo que vi. Aunque no sé si esto también cayó al suelo o no. De momento pensé que se trataba de una leónida, pero ahora ya tengo la duda. Rubén desde México, gracias por la información puntual. Y siguen llegando los mensajes desde Chile. Por ejemplo, Felipe Gálvez nos dice, desde Chile te seguimos en la red con mi familia, pero con esas imágenes asombrosas que empiezan a aparecer en las noticias de la catástrofe. Todavía hay réplicas de 4 a 6 grados. Ojalá tengamos buena noche. La noche del terremoto, junto con mis hijos y mi señora, nos abrazamos y solo observamos el cielo mientras el terremoto se desataba, y el cielo cambiaba de color amarillo, rojo, verde, y después un fenómeno como la aureola boreal. Solo pensamos que el mundo llegaba a su fin. Fermín Agustín, nuestro compañero, ha recogido alguna voz de Chile, de algunos amigos que nos han escrito. Vamos a escuchar, aunque sea brevemente, a uno de ellos que nos hablaba de esos perros, cientos de perros alertando de que algo iba a ocurrir. Una visión terrorífica, pero también mágica de ese sexto sentido. Aproximadamente a las 3 de la mañana, yo estaba durmiendo con mi señora y despierta mi hija que tiene 3 meses, una bebé recién nacida. Ella empezó con llanto, la traté de calmar, estaba en eso en ese momento y empecé a sentir aullido de perros, pero no solamente uno, sino mucha cantidad de perros aullando en la calle. A ella me pareció algo extraño. Entonces en ese momento yo había escuchado el programa de Iker Jiménez hace una semana atrás. Muchas gracias, amigo. Los perros aullando en Chile, advirtiendo de algo que ellos ven y nosotros no podemos sentir. Por fortuna los tenemos ahí para avisarnos. Rápidamente, 3 ganadores. Carlos. Vamos con esos ganadores de la serie Perdidos, la 5ª temporada. Nos escribía, por ejemplo, Lucía desde Madrid. ¿Cuántos accidentes han ocurrido en Nazca en el pasado? Tengo entendido que es una zona muy complicada para sobrevolar. Pues por lo menos fotografías de pendientes estrelladas hay muchas, hay que decirlo.
Óscar Pérez también nos decía: buenas noches, mi más sincera reacción ante el tema de los artefactos caídos en la Tierra es que si realmente sí han caído, pero se obstinan en darnos información y así jamás sabremos de los misterios que se esconden tras ello. También me gustaría preguntar si es verdad que se encontró un artefacto dentro del cual había 2 tripulantes con aspecto humano. Bueno, ha habido varios casos que hemos contado, evidentemente. Y el último pack va para Enrique Sánchez de Soria. En internet se pueden ver impresionantes fotografías de lo devastador que ha sido el terremoto en Chile. ¿Habéis visto la gran humareda de humo que hay en una de ellas? Hay fotos que son dignas de película. Para más información, nuestros compañeros en cada boletín informativo, dando todos los datos de una noche tremenda, agitada. Fermín Agustí, Jeremy Martínez, como siempre, gracias Carlos. ¿La encuesta cómo ha acabado? Pues la encuesta ha terminado. El sí crees que se han estrellado naves extraterrestres en la Tierra con un 72,6% y el no 27,4%. Significativo. Don Santiago Camacho, mañana le veo en la tele. Pues sí, señor, mañana nos vemos. Feliz semana, amigo. Igualmente. Don Javier Sierra, que es un honor y un placer tenerte aquí siempre en vivo. El placer es mío y un fuerte abrazo a todos los hermanos de Chile y Argentina que esta noche tendrán una jornada larga. Abrazos para Chile, abrazos cósmicos.